Espacio con Noemi García y bueno, pues como todos los martes estamos aquí contentos. Estoy especialmente muy contenta porque la semana pasada cumplimos el 17 de noviembre este espacio con Noemi García, cumplimos 2 años de transmisión consecutiva al aire y bueno, pues seguimos de manteles blancos y por lo mismo preparamos varias entrevistas y cosas sorpresitas que les tenemos. Fíjense ustedes que hoy voy a presentarles una entrevista muy interesante de un abogado, del licenciado Jesús Uriostegui Baena, que usted seguramente, al igual que yo, está pensando, vamos a hablar seguramente de leyes y de justicia. Pues sí, pero vamos a hablar de algo más. Como les decía al inicio de este programa, amigos, bueno, pues vamos a ver la entrevista que le hizo el periodista Andrés Campuzano Bailón al licenciado Jesús Uriostegui Baena. Él es abogado y bueno, ha tenido varios cargos que lo va a decir durante la entrevista. Y aquí, fíjense ustedes lo sorprendente de esta entrevista. Él nos habla, por supuesto, es abogado, por supuesto nos habla de derecho y de justicia, pero fíjese usted, también nos habla del amor, de Dios y de algo más. Júzguelo usted. Adelante, por favor, con la Doctor, licenciado, yo siempre te digo doctor porque tiene estudio de posgrado, ya me lo aclaraste que está en tesis, pero bueno, el esfuerzo ahí está. Gracias. Licenciado Uriostegui, muchas gracias por esta nueva conversación. Ya hablamos en la otra sobre la constitución, el proyecto de constitución, sobre tu vida hasta personal, ¿no? Sí. Nos metemos hasta en vida personal, pero con todo respeto, por supuesto, ¿no? Quisiera preguntarte, mi estimado Uriostegui, quisiera hablar sobre el derecho. El derecho, así en sentido abstracto, la gente, cuando le dicen el derecho, se queda así como de a seis, ¿no? Creo que más o menos se entiende, pero técnicamente y aterrizándolo popularmente, ¿qué es el derecho? Bueno, Andrés, primero reiterarte mi respeto personal, mi agradecimiento por la entrevista. Mira, el derecho es un hecho primero que todo el mundo se pregunta y se cuestiona qué es, para qué sirve, etcétera. Si tuviéramos que resumirlo, para no entrar a todas esas corrientes de pensamiento de lo que es el derecho, a mi juicio sería un conjunto de normas que sistematizadas están dirigidas a normar la conducta de la población que integra a ese espacio territorial al que está dirigido ese conjunto de normas. Entonces es un orden normativo. ¿Y la justicia? La justicia, como hecho concreto, me atrevería a decir, no existe. Como un hecho concreto. Traducido en palabras o en aspiraciones, se entiende como un bien moral. Y así entendido, podríamos decir que sería un resultado, o que tendría como resultado el estado de felicidad de los seres humanos. Te acordarás que Ulpiano planteaba que es darle a cada quien lo suyo, pero a cada quien, ¿qué es lo suyo de cada quien? Si el derecho en general es un orden normativo, es un instrumento que sirve para regular la conducta de los seres humanos en sociedad, para que haya una, si quieres hasta ponerle comillas, una armonía en el desarrollo de las actividades de quienes formamos una nación. Pero dice que no existe la justicia. La justicia como tal, a mi juicio, no existe. ¿La democracia, entonces? Pero veámoslo como un instrumento. A ver,
A ver si en este orden de cosas nos ponemos de acuerdo. Si me preguntas si existe Dios y yo digo que no existe, no es que no pase por la fe, por la esperanza, por la caridad, esa trilogía del cristianismo. Existe, pero no lo veo. Para evocar las frases de aquel poeta, Suave Patria. Existes, pero no te veo. El amor, existes. ¿Cómo existes, amor? ¿Qué es lo que nos vincula? Tal vez cuando sentimos los efectos es cuando pudiéramos decir efectivamente está Dios, la patria, el amor y el derecho. La justicia como derivación del derecho, como finalidad del derecho. Entonces, lograr la justicia es lograr el estado de armonía en esa colectividad que norma ese conjunto de leyes. Recordar, mira, nuestro sistema constitucional es un orden normativo, es un sistema que obliga a todos los que le estamos subordinados. En nuestro esquema federal, los estados, las entidades federativas, los municipios, en el estado parlamentario, sus iguales, sus pares, como estamos nosotros, en el estado anglosajón, etc. Entonces, la justicia como finalidad del derecho, a mi juicio, y hay corrientes de opinión, no existe porque no es la finalidad del derecho. La democracia existe. Y la democracia entonces es un instrumento, es un continente que da contenido, que como contenido tiene las acciones de ese conglomerado social para la búsqueda de ese estado de felicidad, de ese orden normativo, que se traduce en un orden social, en un esquema de gobierno, en un esquema de administración de ese gobierno, en una conducta de quienes encarnan a ese gobierno. La democracia existe sí en la medida en que se tenga como parte fundamental al ciudadano, como medio para poder facilitar la expresión, la manifestación de las ideas, para poder intervenir en la formación del Estado, en la conformación del gobierno, para poder manifestar incluso sus insatisfacciones por las acciones del Estado. Un Estado democrático es aquel que respeta las libertades, traducidas a los términos actuales, que respeta los derechos humanos, porque el poder del Estado no es el que solamente deriva de las acciones de gobierno por virtud del permiso que le otorga el derecho para ejercitar esas acciones, sino por cómo los que formamos esa sociedad vamos a entronizar a una persona para darles poderes. Es decir, lo mandamos, es nuestro mandatario, y por ser el presidente o ser el gobernador, es el primer mandatario, el más importante, que va a obedecer lo que le estamos mandando a través de ese orden normativo que va a tener igualmente acotadas las acciones de los particulares como acotadas las acciones del gobierno. Y de ahí podemos apreciar aquella norma o aquel principio jurídico de que el ciudadano puede hacer todo lo que le está permitido, pero también hasta lo que no le está prohibido. Y en cambio la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permite. De allí que la superioridad del ciudadano sea en el orden social superior a la que puede tener un gobernante. Oye, licenciado, es muy interesante los conceptos. Hablamos del Estado de Derecho. Es muy endeble esto del Estado de Derecho. Estoy viendo aquí en el Estado de Guerrero el caso Radilla, que acaba la Comisión Internacional de Derechos Humanos, después de 35, 40 años, lo acaban de dictar un fallo y sancionar al Estado mexicano por desaparición forzosa de ciudadanos. Pero si nos vamos al terreno internacional, qué endeble es el derecho, cómo naciones poderosas invaden a países poderosos también, porque son Irak, mucho petróleo, Siria,
lo estamos viendo, un país también con muchos recursos, pero se le ocurre a alguien desde Nueva York decir, invádase, váyase ese gobernante, para que se vaya alguien, yo creo que debe haber una oposición, y que supiésemos más bien, ese Gaddafi no tenía oposición. Por ejemplo, aquí en México, ¿quién es el opositor de Felipe Calderón? Lo tenemos bien identificado, Andrés Manuel López Obrador. Sabemos allá en Estados Unidos, Obama tiene su contrincante, el republicano, que dice que va a meter tropas acá a México. Entonces sabemos quiénes son la contra en cada país, pero en ese país no sabíamos o ignorábamos que Gaddafi tuviera un opositor. Le echan caballada los países poderosos, violando las normas del derecho internacional, matan nos caiga bien o nos caiga mal, lo agarran como que si fuera un bandido y lo cachetean y lo matan. ¿Qué endeble es el derecho en ese sentido, no? Te estoy hablando a nivel local y a nivel internacional, sí, doctor. Mira, que cuando refieres a la debilidad del derecho y refieres al Estado de Derecho, nosotros debemos entender al Estado de Derecho como la posibilidad de que se acote las libertades individuales y someta la libertad individual a la ley, pero también al sometimiento de la autoridad, de las instituciones y quienes las encarnan, al respeto irrestricto de ese orden normativo. Desde el momento en que se ponen las restricciones para los gobernantes es cuando nace el concepto de Estado de Derecho. Que cuando se van violentando esas normas y las acciones de los gobernantes atienden solo al interés personal o de su grupo, entonces va aflorando un Estado contrario al Estado de Derecho. Y entonces nace lo que pudiera llamarse el derecho del Estado. El derecho del Estado siempre estará presente en un orden discriminado del ejercicio del poder. Y esto tiene que ver hasta con la discrecionalidad de las acciones de quien gobierna. Y hasta el manejo económico del patrimonio del Estado. Porque al manejarlo con un sentido patrimonialista, es como cuando un padre de familia tiene dinero en su bolsa que le es propio y dice, hágase esto, hágase el otro, hágase lo demás, de acuerdo con su sentimiento, con su sentir del momento, con las necesidades del momento, pero no atiende a un proyecto económico permeado entre su base, a quienes va dirigida la obra de gobierno, a quienes va dirigida la acción de gobierno. No le preguntan en qué se debe invertir y cómo. No ejercen, no son responsablemente mandatarios de ese poder que se les da. Entonces, desde luego que va generando inconformidades. Y estas inconformidades las pueden tener una persona o un grupo de personas. Si es un grupo de personas, lo lidera alguien. En este caso, cuando tú refieres al orden nacional, dices, está claro que en México el opositor es del actual régimen de gobierno, lo es el Andrés Manuel López Obrador, porque él plantea un estado de cosas por insatisfacción en la realización de las acciones de gobierno, porque no ve que sirva a todos, sino a esa clase política dominante y a la clase económicamente dominante. En los estados que no tienen como base la democracia, viven otra forma de gobierno. Recordarás que han pasado desde las monarquías absolutas, luego las monarquías constitucionales, como la vive España, por ejemplo, pero también estados fascistas. El socialismo, el capitalismo, no es más que el resultado de una forma de pensar como el socialismo. En uno, tener subordinado el interés individual a la colectividad, y en el otro, tener en cierto modo subordinada la colectividad al interés individual.